Nosotros tenemos que encontrar el producto cruz entre dos vectores. Necesariamente tenemos que tener dos vectores y que dichos vectores deben de tener el mismo tamaño. Pero ¿qué tamaño debemos de tener específicamente? Que sean de R3, es decir, de tres componentes. En otras palabras, vectores en el espacio. En este caso nosotros vamos a poner dos vectores genéricos en donde W tengan componentes W1, W2 y W3. En este caso vemos un vector en el espacio, es decir, de tres componentes. Y por ejemplo, tuviéramos otro vector Y cuyos componentes son Y1, Y2 y Y3. Entonces lo que nosotros tenemos son uno y dos vectores y vemos que son en el espacio. Es decir, cada uno tiene sus tres componentes. Entonces exclusivamente deben ser vectores en R3 y necesariamente deben ser dos vectores. En este caso, la forma de un producto cruz de vectores es que W va a multiplicar por Y. Es decir, que yo voy a multiplicar este vector y este otro. Pero el producto cruz es cuando tengamos el distintivo de X, que es una cruz. Entonces esto se habla de un producto cruz, que es muy distinto al producto punto. Que el producto punto es cuando tengamos el distintivo del punto. Entonces, cuando nosotros queremos efectuar el producto cruz entre un vector y otro, el resultado es otro vector. Entonces, no hay que confundirnos con el producto punto, que vector por vector, que es de un producto punto, nos da un escalar. Entonces, todo esto será igual, abriendo el vector, el componente W2 va a multiplicar por el componente Y3. Todo esto menos el componente W3 va a multiplicar por el componente Y2. Esta es la primera componente. Separado por coma, el segundo componente estará conformado por W3 será multiplicado por el componente Y1. Todo esto menos el componente W1 será multiplicado por el componente Y3. Todo esto separado por una coma, llevamos uno y dos componentes. Ahora lo que tendremos que hacer es que el componente W1 será multiplicado por el componente Y2 menos el componente W2 será multiplicado por el componente Y1. Y entonces ya encontramos el tercer componente y cerramos el vector. Como podemos ver, tenemos uno y dos vectores en el espacio, o sea, de R3. Entonces la forma es lo que está en el lado izquierdo de la igualdad. Es cuando queremos efectuar W multiplicado por Y en un producto cruz. Entonces la fórmula es lo que está en el lado derecho de la igualdad, que también resulta de 1, 2 y 3 componentes. Es decir, otro vector en el espacio, o sea, de R3.